Amigas y amigos de Sociología al Día, en nombre de la Federación Colombiana de Sociología, una organización independiente con vocación gremial y profesional, quiero extenderles un cordial saludo y que se encuentren sanos y salvos en medio de esta relativa recuperación social, psicológica y económica post-COVID. En el día de hoy, en nuestro programa habitual de Sociología al Día, programa número 10, tenemos como invitado al profesor Carlos Uribe Celis, quien nos va a hablar de las elecciones del 2020 en Estados Unidos como un fenómeno político que exige explicación. Profesor Carlos, cuéntenos, ¿cuál es su opinión o su análisis sobre ese fenómeno? Muchas gracias, Norbert. Eh, es un placer dirigirme a los seguidores de este programa Sociología al Día, que dirige la Federación Colombiana de Sociología y que ya alcanza su emisión número 10, habiendo empezado en marzo del presente año. Lo que pasa en Estados Unidos en estos días es realmente singular. Eh, Tal vez nunca un volumen tan grande de personas en el mundo se había interesado de manera tan intensa con ese fenómeno normal en lo que llaman democracia en los Estados Unidos de América. Pero en estos tiempos están pasando cosas extrañas y particularmente en este año, un año igualmente extraño para todos nosotros. No lo olvidaremos, es el 2020. Bien, ¿qué pasa en los Estados Unidos? Los informes periodísticos hablan de los acontecimientos del día, pero las explicaciones hondas y reales de lo que sucede no son comunes. Se pueden escribir artículos, pero en realidad este medio virtual creo que para los comentarios de opinión que se hacen sobre los acontecimientos que van pasando, me parece que con el tiempo esta virtualidad va a reemplazar a los artículos escritos, editoriales de los periódicos. No totalmente, nunca las cosas pasan totalmente. Todavía hacemos cosas que los romanos hacían, por ejemplo, a pesar de que el mundo ha cambiado formidablemente. Entonces, pues es un gusto poder hablar de este tema. A ver, ¿por qué hablo yo? A ver, pues he sido profesor de sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Por muchos años soy profesor titular de la universidad. Y he tenido la oportunidad de vivir algunos años en los Estados Unidos en momentos diferentes, en momentos distintos de mi vida, por lo menos desde el año 1974 estudié en los Estados Unidos y pues puedo decir que aún lo hago. Y por otra parte, mi trabajo investigativo en la universidad ha girado sobre
el gran tema de la historia social. Mis investigaciones, mis trabajos, mis publicaciones son básicamente sobre ese tema. Un tema de historia social de Colombia y últimamente, lo digo de la manera más modesta, historia social de la civilización occidental, en la medida en que me ocupé del Jesús histórico en un libro publicado en el año 2018 por Penguin Random House. Pero bueno, yo tuve la oportunidad también de dirigir, de dictar algunos cursos sobre la historia de los Estados Unidos como profesor de sociología en la Universidad Nacional. Y tal vez eso me permite, nunca con la suficiente ilustración, porque eso es imposible, yo diría, pero de algún modo me permite acercarme a este fenómeno de los Estados Unidos. Desde hace algunos años, yo sigo con, se puede decir que con pasión, si se me permite, los procesos electorales de los Estados Unidos. Seguí el proceso de Obama y luego el de Trump versus Hillary Clinton, y por supuesto seguí este proceso. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Permítanme hacer una referencia histórica a un momento de la historia política de los Estados Unidos. Ustedes verán, lo hago un poco como un ejercicio para que vean elementos que se repiten hoy y que han acompañado siempre la democracia norteamericana, la democracia usamericana, como yo la llamo. Porque Norteamérica es un territorio muy grande que incluye a México, a Canadá y a Estados Unidos, y decir norteamericano no es preciso. Entonces, por eso prefiero decir USA-americano. Bien, me voy a remontar al final del siglo XIX. Es un periodo interesante. Son un poco los últimos 20 años del siglo XIX. Esto es simplemente unos pequeños datos para contextualizar. En 1881, el presidente James Garfield es asesinado. Fíjense, los presidentes gringos han sido asesinados en un número más grande del que podríamos sospechar. Pues el primero fue Abraham Lincoln, como sabemos, en el año 65 o 64, 1864. Y luego, bueno, o sea, un poco después de la guerra, más bien. La guerra es 61-65. Y luego este señor Garfield, James Garfield, curioso nombre, es asesinado en 1881 como presidente. Después vamos a ver otro asesinato en 1901 del presidente McKinley, y luego el de Kennedy, como sabemos, en el 62 o 63. Y bien, esto no importa. En 1884 vienen el proceso electoral de ese año, y el demócrata Grover Cleveland de Nueva York es elegido presidente
después de 25 años en que los demócratas no lograban un presidente de la llamada Unión. Y ganó por un número mínimo de votos, por 1.149 votos en el estado de Nueva York. Y eso le permitió asegurar los votos electorales de este estado, que es muy importante. Extrañamente, el sur, que era esclavista, votó por él, pero estamos a 20 años del fin de la guerra de secesión, que ganó el norte sobre el sur, el norte industrial sobre el sur esclavista y agrícola. Esas divisiones en parte persisten, ¿no? A pesar del monumental desarrollo del capitalismo industrial, etcétera, pues de algún modo hay todavía vestigios de esas ideologías antiguas. Y entonces, Cleveland gana por un número mínimo de votos, como decimos, que le da la votación del colegio electoral por parte del estado de Nueva York. Ya explico algo de ese proceso, pero aunque ese proceso hemos aprendido todos mucho en estos días. O sea, de la particularidad del proceso gringo de elegir presidente. Así que en eso no insistiré, pero lo mencionaré. Porque, repito, lo que nos interesa ahora es explicar el fenómeno Trump. Bien, entonces, en esos años del 84, un tema eran lo que llaman las tarifas, en inglés, the tariffs, y es decir, los impuestos de importación. Porque los republicanos siempre han sido, bueno, sí, puede decirse, siempre han sido proteccionistas, contra el librecambismo, laissez-fairismo de los demócratas, ¿no? Así que los impuestos de importación, sobre todo de productos agrícolas, eran una bandera de los republicanos durante todos esos años en que ellos estuvieron en el poder desde, de esos 20, 25 años que estuvieron en el poder. Porque hemos dicho que Cleveland es el primer presidente demócrata en un cuarto de siglo. Bien, así que el tema de las tarifas estaba en boga y hay otro fenómeno. El centro de los Estados Unidos, que se llama West, porque, que se llama el oeste de los Estados Unidos, no el Far West, o sea, no el lejano oeste, que es California y los estados de la costa pacífica, sino el West, o sea, el oeste. Es decir, todo ese territorio que está más o menos entre el río Mississippi, Missouri y las montañas rocosas, ¿no? Que es un territorio, eran las grandes praderas, las llamaban, que se empieza a poblar desde mitad del siglo XIX, 1848, sobre todo cuando se descubre el oro en California, ¿no? Y empiezan esas grandes caravanas casi míticas y legendarias en que los hombres del este, es decir, de la costa atlántica, que fueron los primeros pobladores de los Estados Unidos, como sabemos, empiezan a migrar hacia el oeste y a conquistar el oeste. La conquista del oeste se llama esa gesta. Bueno, esa gesta no es solamente victoriosa, sino que tiene un elemento
terrible y negativo, y es la destrucción de los indios y de su, medio de subsistencia, en gran parte representado por los búfalos. Hay un famoso personaje que se llama Buffalo Bill, que se hizo famoso porque mató a todos los búfalos casi, y de paso mató a todos los indios. Esto es, por supuesto, una caricatura, pero eso fue lo que pasó en aquel tiempo. Los indios fueron desplazados de sus territorios y reducidos a nada, o casi eso. Esa es la conquista del oeste. Entonces, en esos años de los 80, muchos migrantes van a poblar los estados del centro de los Estados Unidos, las grandes praderas, que son territorios agrícolas, donde se siembra el trigo y la cebada, que alimentan al mundo entero, también a Colombia, lamentablemente. Digo lamentablemente porque nosotros hemos sido desplazados como productores de muchos productos que se pueden cultivar aquí y que ya no se cultivan. Bien, entonces eso pasa, hay una invasión de esos estados. ¿Cuáles estados son? Pues Kansas, Nebraska, Dakota, Iowa, esos estados que quedan en el centro, en las grandes praderas, que también fueron el lugar de el desarrollo de lo que en Estados Unidos se llama el open range, es decir, la ganadería de los Estados Unidos, que se cebaba, se alimentaba en las grandes praderas y subían en un largo viaje hasta Chicago para ser procesadas como carne en las industrias de carne de Chicago. Chicago fue originalmente eso, una carnicería. Y bueno, eso es lo que tenemos. Esa invasión del oeste, excúsenme que yo use esos términos, esa invasión del oeste forma un movimiento contra las tierras que acaparaban los ferrocarriles, porque después de la Guerra de Secesión, 1861-1865, el desarrollo férreo de los Estados Unidos es monumental y se unen las dos costas, la costa atlántica y la costa pacífica, con una vía del ferrocarril. Y bueno, los ferrocarriles se desarrollan monumentalmente. Ustedes comprenderán lo que significa ese desarrollo ferrocarrilero de los Estados Unidos, que no es solamente desarrollo ferrocarrilero, sino que es el desarrollo de la industria del acero, porque los ferrocarriles se hacen con acero, y la enorme construcción de esa vía que utilizaba en gran parte a los chinos. Los chinos emigraron y construyeron los ferrocarriles, ¿no? Construyeron los ferrocarriles con capital británico. Y entonces, después los chinos serán desplazados, pero eso es otra historia. Mejor dicho, serán rechazados, más que desplazados, rechazados oficialmente como inmigrantes en los Estados Unidos. Eso pasa. Los que construyen a los Estados Unidos son rechazados como inmigrantes. Y bien, esa es la situación. En 1888, después de ese interregno de Grover Cleveland, en el 84, los republicanos vuelven a ascender a la presidencia
con un señor Harrison, que logra conquistar los estados de New York e Indiana, que supuestamente han sido demócratas, ¿no? Pero aquí pasa eso, lo mismo que pasó un poco con Trump. Y en este tiempo, este Harrison implementa lo que se llama la Sherman Antitrust Act, que es muy importante porque es es una ley que regula los monopolios en los Estados Unidos. Y eso fue importante para el desarrollo del capitalismo, el combatir el monopolio industrial y financiero, más industrial que financiero. Y también pasan otra ley que se llama la Silver Act, o sea, la ley de la plata, que exigía que el gobierno comprara toda la plata para hacerle el favor a los mineros de la plata. En ese tiempo pasan otra ley que se llama la McKinley Tariff Act, que favorece, McKinley era republicano y era pues congresista en este momento, después será presidente, y esa McKinley Tariff Act favorece el proteccionismo, o sea, es proteccionista porque dijimos que los republicanos siempre habían sido proteccionistas y supuestamente le ayuda a los agricultores. Estamos en un gobierno republicano, ¿no? Pero, por desgracia, digamos así, la agricultura entra en barrena, siendo que había tenido un auge extraordinario entre 1877 y 1886, o sea, en los años anteriores, con ese desplazamiento hacia el oeste y el cultivo de los grandes productos de los granos, trigo, cebada, etcétera, del control, no solamente del monopolio de los ferrocarriles, sino también de los ganaderos, porque los agricultores luchaban contra los ganaderos porque los ganaderos tenían la tierra y la tierra que los agricultores querían. Y bueno, hasta esos años, hasta el final de los años 80, hay un auge de la agricultura. Pero ese auge, entre otras cosas, genera un problema para los agricultores, y es que los precios de los productos agrícolas empiezan a bajar. Pero en 1887 ocurre un fenómeno climático, unos enormes ventarrones y huracanes internos en los Estados Unidos, lo que llaman blizzard, y es un desastre no solo para la agricultura y para la ganadería, y esas tierras del centro, como las de Kansas y Nebraska, que habían sido muy prósperas en los años anteriores, empiezan a entrar en barrena, como decimos, a sufrir la ruina, y la gente se desplaza de Kansas y Nebraska, mejor dicho, abandonan Kansas y Nebraska los agricultores. Así que la agricultura entra en un periodo muy grave en los años 90, y esto hace que se forme un partido agrícola, ¿no? Un partido, eso ha pasado en otras partes, pasó en los años 70 en Colombia, cuando se quiso formar el partido agrícola en medio del auge, digamos, de las luchas campesinas de los años 70, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que pasa en los Estados Unidos en los años 90 del siglo XIX. Y ese partido se llama el Partido Populista, sobre todo respaldado por los granjeros
campesinos, podemos decir, del oeste. Y ellos proponen un candidato, postulan un candidato para las elecciones de 1892 que se llama James Weaver. Los republicanos insisten en que Harrison tenga una segunda oportunidad, o sea, que sea reelegido, y luego los demócratas tienen como candidato a Cleveland, que ya había sido pues, presidente, ¿no? En 1884. Pasa eso, en ese tiempo los presidentes podían reelegirse después, años después, no en un segundo o tercer periodo, sino años después. Cleveland gana, y Cleveland gana como demócrata, y eso significa que esas tarifas para proteger la agricultura son atacadas y deben cambiarse. Ese era el juego entre los republicanos y los demócratas. Los demócratas son librecambistas, los laissez-fairistas, y los republicanos son proteccionistas y favorecen el desarrollo de la agricultura nacional. Pero es un momento de desastre agrícola y hay un pánico financiero, o sea, una crisis financiera en 1893. Así que en las elecciones siguientes, las de 1896, el candidato republicano que generó la ley de tarifas, la McKinley Tariff Act, o sea, el señor McKinley, gana las elecciones. Entonces, otra vez, durante 25 años los demócratas no consiguieron un presidente, lo consiguen con Cleveland en el 84, y luego hay un balanceo entre los republicanos y los demócratas, una alternancia de eso. Y entonces, en 1896, aparece McKinley como candidato republicano. Él no había sido presidente, pero es el candidato republicano. Y aparece, y esto era lo que realmente, a esto era lo que quería llegar en este ejercicio, que nos permite ver un poco ciertas constantes de la política gringa. Las elecciones de 1896 son importantes. El candidato republicano es McKinley, que había sido gobernador de Ohio, y por supuesto había sido congresista y propuso esa ley de tarifas. Y otro candidato que surge, un hombre joven de 36 años, muy joven, en aquella época y todavía hay un senilismo en la política gringa, ¿no? O sea, Biden tiene 77 años. Mitch McConnell, el jefe del Senado, que es republicano, tiene 80 o más de 80. Hay una juez que acaba de decir que no seguirá y tenía 87 años. No una juez, sino una presidente de la comisión jurídica del Congreso, tenía 87 años. La señora Pelosi también es una señora de edad. Bueno, entonces en el 96, al final, en ese periodo presidencial final del siglo XIX, los candidatos son McKinley, que es republicano, y este señor que es un fenómeno nuevo, que se llama William Jennings Bryan. Bueno, pues William Jennings Bryan en principio es republicano también, pero sorprendentemente
los demócratas apoyan a este republicano moderado y especial, ya diré por qué, y no apoyan a un demócrata, apoyan a un republicano que es William Jennings Bryan. Bien, William Jennings Bryan es un fenómeno político, es un hombre con extraordinario carisma, es el primer candidato que recorre los Estados Unidos de arriba abajo y de un lado al otro, va agitando el problema un poco de la crisis agrícola y de la crisis financiera y de lo que para él es un momento muy difícil de los Estados Unidos, pero no solo muy difícil. Y él hace propuestas un poco que bordean el socialismo. Repetimos, tiene a los agricultores que están en la ruina de su lado y en últimas lucha por los pobres de los Estados Unidos. Así que él hace una campaña radical y todo parece indicar que él va a ganar, pero ¿qué pasa? Pues ocurre que entonces, cuando todos ven que él va a ganar, porque tiene el apoyo de muchos republicanos y de los demócratas, o de una gran parte de ellos, entonces, y se ve que él tiene ideas liberales o socialistas o radicales. Es un fenómeno muy interesante y que no pasó en los Estados Unidos antes ni después, realmente. Entonces, ¿qué pasa? Los grandes magnates de las finanzas y de la industria del este y toda la derecha, llamémosla USA-americana, se viene contra él y ponen todo el dinero contra Bryant y ponen todo el dinero del mundo y logran derrotarlo y poner al señor McKinley, que es republicano. Bueno, hasta ahí va la historia. Quiero decir que para mí, puedo tener contradictores, pero para mí ese momento del final del siglo XIX es un momento muy importante y creo que se compara con lo que hoy estamos viviendo en el sentido de que las cosas podían cambiar. En los Estados Unidos ha habido momentos en que las cosas pueden cambiar y los Estados Unidos dejar de ser no el gran país de desarrollo, pero sí una potencia de derecha, permítanme llamarlo así. Y este fue un momento en que eso vino a pasar. Bueno, luego en 1901, ya esta es la última línea de este ejercicio, en 1901, McKinley, o sea, al final de su mandato, es asesinado. ¿Sí? Es asesinado. Y su vicepresidente es un señor de ingrata recordación en este país, Colombia. Su vicepresidente es Theodore Roosevelt, el que dijo, I took Panama, yo me tomé a Panamá. Es decir, el que realizó lo que los historiadores colombianos han llamado el robo de Panamá. Pero Roosevelt, que además participó en la guerra hispano-americana sobre Cuba, y que generó, que prácticamente decidió la guerra en la medida en que inventó un ataque de los españoles a un barco en Cuba. Eso ha pasado muchas veces, o sea, se suscita un ataque fake, o sea, ficticio, y se entra a combatir. Bueno, ahí estuvo Roosevelt, era cazador, en fin, y extrañamente, entonces,
Roosevelt favorece un surgimiento importante en la vuelta del siglo, o sea, en 1900, que se llama el movimiento de los progresistas. ¿Quiénes eran los progresistas? Los progresistas son un movimiento que tiene en cuenta un desarrollo, eh, un desarrollo en los Estados Unidos que es la generación de una enorme pobreza urbana y rural, y entonces surgen la sociología y el trabajo social y el social gospel, el evangelio social en los Estados Unidos, y los muckrakers, o sea, el periodismo de investigación que investiga sobre todas las corrupciones del sistema, etcétera, etcétera. O sea, es un movimiento que llama la atención sobre la extraordinaria desigualdad y miseria de los suburbios de las ciudades industriales norteamericanas como Nueva York, Filadelfia, Chicago, etcétera, etcétera. Y es el momento de desarrollo realmente de la ciencia social, de la sociología, del periodismo de investigación, repito, del trabajo social y del llamado social gospel. Hay un sociólogo norteamericano muy famoso en los años, en el siglo XX, que es Talcott Parsons, y su madre era una adicta mejor dicho, no una adicta, sino una seguidora del social gospel, del evangelismo social, y debo decir que el sociólogo Orlando Fals Borda, colombiano, estuvo exactamente en la misma situación porque su madre, la señora María Borda Angulo, costeña, ella, costeña pero de familia bogotana por los Borda, ella fue una líder del evangelismo social en los años 30 y 40 y 50 del siglo pasado, del siglo XX. Bien, esa es la historia. Esa es la historia. Entonces, quería un poco ilustrar hacer ese ejercicio, como les he dicho, para ver el juego de la política electoral en los Estados Unidos. Bueno, déjenme decir algo que se ha ilustrado en estos días y que ya no es nuevo, que todos lo hemos aprendido, y es que los Estados Unidos, como sabemos, tienen un sistema de elección que no es directo, sino totalmente indirecto, como era en Colombia en el siglo XIX, y que se cambió solo en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. Entonces, en el siglo XIX el presidente se elegía con un colegio electoral, como ocurre hoy en los Estados Unidos, en el siglo XIX en Colombia. Entonces, el voto popular no sirve de nada. El voto popular es una amenaza, como veremos ahora. Y eso es parte de la explicación de lo que está pasando en este momento. Así que, pero el voto electoral no decide, como sabemos. En las elecciones del 2016, la señora Clinton ganó por varios millones el voto popular y perdió las elecciones y subió el señor Trump. Y el otro fenómeno interesante es que si vemos, y en estos días se ha podido presenciar, si vemos el mapa, el territorio de los Estados Unidos, la mayor parte del territorio de los Estados Unidos es republicano, porque todos los estados de ese centro, de ese oeste, no del lejano oeste, sino del oeste, son republicanos, son rojos, que es el color de los republicanos, ¿no?
O sea, uno mira el mapa y los republicanos no tienen cómo perder. Pero ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que los votos del colegio electoral o para el colegio electoral eh, de esos estados del centro, que son estados agrícolas, todos republicanos, todos de ideología de derecha, religiosos, evangélicos, etcétera, son muy pocos. O sea, tienen muy pocos representantes en el colegio electoral. Así que aunque tienen la gran cantidad de territorio, tienen mucho menos votos que estados como Nueva York y otros estados del este y por supuesto California y también Florida. Bien, ese es la segunda, el segundo característica del sistema gringo, electoral gringo, que ya sabemos, que por eso no insisto. Eh, pero esto hace los republicanos, a ver, la gran explicación de lo que pasa en este momento en los Estados Unidos se puede resumir en una frase. Los republicanos están abocados a ser aniquilados. Lo digo de una manera abrupta, pero esa es un poco la situación. Y ya veremos qué consecuencias tiene esa situación. Entonces, los republicanos, una de las cosas que hacen, los republicanos son enemigos de la democracia, entre comillas. ¿Por qué son enemigos de la democracia? Ser enemigo de la democracia aquí significa ser enemigo del voto popular. One man, one vote, decía el principio político de los Estados Unidos. Un hombre, un voto. Pues no, para los republicanos no debe ser así, de ninguna manera, porque si es one man, one vote, un hombre, un voto, van a perder. El futuro para los republicanos es negro. Bien, entonces los republicanos hacen 1000 piruetas, 1000 maniobras para que el voto no funcione. Entonces, una de las cosas que hacen es alterar los distritos electorales, porque como en Estados Unidos, a nivel nacional, pues cada distrito tiene un número de electores, ¿no? Un poco, no solo al nivel del Estado, al nivel macro, sino al nivel micro de los municipios o condados, como se dice allá. Entonces, ellos cambian la geografía y donde ellos tienen más votos, o sea, en los distritos que son republicanos, pues los alteran para que allá los demócratas no puedan votar por ese territorio y les dejan a los demócratas alterando esa composición de los distritos electorales, les dejan a los demócratas solo una parte de los distritos donde pueden ganar, pero ya están contrarrestados con la maniobra geopolítica que hicieron los republicanos. Eso tiene un nombre, en inglés se llama gerrymandering, y bueno, eso es una de las cosas que hacen los republicanos. Pero lo que estaban haciendo ahora con Trump, como sabemos, era impedir que los votos por correo, que son los votos de mucha gente, de mucha gente pobre y de ciertas minorías y de los negros en los Estados Unidos, no contaran. Y esa es la gran pelea absurda de Trump. O sea, que no cuenten los votos por correo. Y la otra cosa que hizo Trump fue impedir que los inmigrantes pudieran adquirir la residencia en estos días para que no votaran contra él. Y otras medidas de ese tenor, porque
pues como sabemos, o sea, el gran dilema para los republicanos es que en la medida en que la gente vote, ellos pierden. Bien, entonces, el voto popular no cuenta, pero hay otro problema para otra nube negra en el firmamento de los republicanos. Y es que ya hay un número de estados que están promoviendo el cambio electoral, el cambio del proceso electoral y de la votación o del conteo de la votación, de suerte que de suerte que la elección se haga por voto popular y directo y no por voto del colegio electoral, o sea, indirecto. Entonces, hay unos estados, un número de estados que ya aprobaron esa medida espantosa para los republicanos, pero no, mientras otro número de estados es un poco como lo que pasaba en tiempo del esclavismo, era la lucha porque hubiera tantos estados esclavistas del sur como no esclavistas del norte, y esa era la rapiña. Pues hoy mientras no haya un número suficiente de estados que se acogen a esa propuesta de voto popular directo, que de todos modos va en camino, pues no se puede implementar. Y los republicanos harán todo lo que estén a su alcance para no dejar que eso ocurra. Entonces, bien, la gran tesis de lo que yo quiero desarrollar es que todo está en contra, el futuro está en contra de los republicanos. En el voto popular nunca van a ganar y cada vez es más grande la brecha, porque los jóvenes y las mujeres profesionales usamericanas, perdón, esos sectores de población y también en parte los inmigrantes, a excepción de Florida, ya hablaré un poco de qué pasa en Florida, esos sectores están virando hacia los demócratas. Así que el panorama de los republicanos es negro, señoras y señores. Y esto es lo que explica todo el fenómeno de Trump. Bien, ¿qué pasó en el 2016? Aparece este personaje de extraordinaria agresividad y ramplonería que le hace bullying en la campaña a la señora, y en los debates, como sabemos, los que los pudieron verlos, a la señora Clinton casi que se le va encima y casi que la coge para estrangularla. Fue terrible, la verdad. Aparece este personaje que es un poco, como suele decirse en el hablar colombiano, se le apareció la Virgen a los republicanos con ese patán, por decirlo de una sola manera. Porque él hizo un extraordinario giro en la política norteamericana, no solamente porque ganó, sino porque lo que hizo fue cambiar todas las reglas del juego y hacer todo lo incorrecto, lo políticamente incorrecto, para ganar las elecciones. ¿Y por qué lo políticamente incorrecto ganó? Porque la gente estaba cansada de lo que llamaron el establishment, o sea, los políticos
de Washington, el establishment de Washington, que según ellos era demócrata y que le permitió al candidato Barack Obama, negro, como era, ganar las elecciones. Eh, el, la campaña de Obama fue extraordinaria, sus discursos fueron extraordinarios. No ganar hubiera sido motivo de pena y de lágrimas y de lamentaciones. Ganó, pero eso para los republicanos de derecha y el supremacismo blanco fue la debacle. Y entonces, ¿cómo vencer esa organización y ese estilo de hacer política? Pues viene este señor e impone todo lo contrario, y eso le fascina, por un lado, a la derecha norteamericana, que no sabía cómo ganar contra la señora Clinton, y, 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 y de ese modo eh, aprovechan lo que dije antes, el descontento general contra el establishment o los políticos de Washington. Y por eso gana el señor Trump. Y bueno, tenemos lo que tuvimos en estos 4 años, una situación eh, realmente de retroceso en muchísimos puntos y que nos hicieron preguntar cómo es posible que la nación más civilizada, entre comillas, del planeta tenga a este personaje como presidente y que esté haciendo lo que estaba haciendo y acabó haciendo. Bueno, entonces eso fue un triunfo para los republicanos. Si no hubieran ganado, estarían peor aún. Y bueno, y en este momento, todas las, todas las maniobras de Trump y de los republicanos y de un líder absoluto, que es el presidente del Senado, el señor Mitch McConnell, eh, están dirigidas por todos los medios a impedir el triunfo, o estuvieron dirigidas a impedir el triunfo de los demócratas, porque ellos saben que lo que viene en camino es la ruina. Así que todo valía. El fin justifica los medios. En esta oportunidad había una tabla de salvación del naufragio y a eso se agarraron, no importaba cuáles fueran los matices, el aspecto, el estilo, las consecuencias de esa de ese recurso de última hora al borde del precipicio para impedir que el futuro se realice. Ese futuro negro que está en camino para el Partido Republicano. Vuelvo a decir, es que hay una tendencia histórica de que los republicanos, por otra parte, racialmente, si todavía se puede hablar en esos términos, van a ser una minoría. Los blancos van a ser una minoría en 25 años y se habla del browning of America, o sea, del escurecimiento de la piel de los Estados Unidos. Ya hubo un presidente negro y ahora está la vicepresidenta, la señora Harris, que es una señora dura, y está la amenaza de que si muriera por alguna razón, como decimos los colombianos, Dios quiera que no, si muriera el señor Biden, subiría la señora Harris, y eso sería un escándalo, un esperpento para los
para los supremacistas blancos y para los evangélicos blancos y de otras procedencias gringos o americanos. Sería terrible porque los evangélicos fanáticos dicen que los demócratas van a apoyar leyes que atacan sus dogmas, como el dogma antiabortista, la oposición a los grupos LGBTI, y en general la forma de vida tradicional protestante de los Estados Unidos. Entonces, ellos ven que los demócratas van a acabar con eso y por eso los acusan de socialistas, de comunistas y de destructores del sistema norteamericano. Es esa fuerza. Y todo eso está de algún modo desmoronándose como una tendencia histórica. Así que repito, lo que explica todo lo que ha pasado desde el año 2016 hasta esta fecha del 2020 y en lo que sigue insistiendo el partido de Trump, no solamente Trump, sino el señor Mitch McConnell, que es el jefe del Senado norteamericano, es aferrarse a la última tabla de salvación en el naufragio o tratar de no despeñarse por el abismo estando al borde del abismo. Eso explica todo lo que pasa. Y me parece que esa explicación hasta ahora no ha sido dada. No, definitivamente, pues los medios no hablan de eso. Pues eso ha sido visto por los republicanos. No tiene mucha difusión, pero los republicanos ven eso. Y un republicano recientemente, ahora en tiempos de la campaña, al final, dijo que si no había un cambio en el sistema electoral, por supuesto, para favorecer a los republicanos, es decir, acabar con la democracia, con el valor del voto, con el valor del principio one man, one vote, un hombre, un voto. Si ese cambio no existe, y cambio que consiste, repito, en anular la democracia, si ese cambio no existe, los republicanos no volverán al poder en muchos años. Y por último, está en juego la mayoría del Congreso por las elecciones del 5 de enero para los dos últimos miembros del Senado de los Estados Unidos, y esto se juega en el estado de Georgia. Georgia era republicano, fue un estado esclavista, estaba con el sur de los Estados Unidos en la guerra de secesión, con el sur esclavista, etcétera. Y por mucho tiempo Georgia, los demócratas no pudieron ganar en Georgia. Pues bueno, esta vez ganaron, por muy poco, pero ganaron. Eso fue un triunfo extraordinario de los demócratas. Y está en juego, no se dice nada todavía, pero eso es una olla a punto de explotar. Si los republicanos pierden esos dos senadores que decide su mayoría, en este momento tienen 50, el empate es 50-50, mejor dicho, son 100 senadores, y los republicanos tienen ya 50 y hay dos en juego. Si llegaran a perder, el Senado quedaría con una votación 50-50, y en esos casos quien decide es la vicepresidenta, es la señora Harris. Así que, por favor, la situación es terrible. Eso explica lo que pasó
y lo que ha estado pasando con el señor Trump, que finalmente ha actuado de la manera más racional, eh, al borde del abismo. Eh, los republicanos actúan racionalmente, muy racionalmente. O sea, todo vale. Si yo estoy al borde del abismo, todo vale. Los medios justifican el fin, no importa cuáles medios, los peores, con tal de que generen un triunfo político. Pero la situación está muy enredada. Por último, diré algo sobre la Florida. La Florida está poblada por latinos. La Florida es Latinoamérica gringa. Eh, los en un tiempo los venezolanos del régimen prechavista, eh, todos los ricos vivían en la Florida. Tuve la oportunidad de estudiar con muchos de ellos en la Universidad de Ohio. Eh, y bueno, y por supuesto los cubanos que llegan con la revolución. Entre los cubanos hay una familia muy importante que es la familia Díaz Balart. Eh, Ellos son líderes, tienen dos representantes en el Parlamento de los Estados Unidos y hay un presentador, Díaz Balart, de mucho influjo en la Florida, etcétera, etcétera. Y los demócratas hicieron todo el trabajo, tal vez, no, sin duda, incompleto, porque no ganaron y no pudieron vencer a estos grupos muy fuertes de la derecha cubana en la Florida. Y hay otra cosa que creo que es importante, y es que la población negra de la Florida eh, no votó por Biden, votó por Trump. Yo creo que estuvieron, o sea, querían darle una lección a Obama porque a juicio de ellos, Obama no hizo lo suficiente ni lo que había prometido por esa población en la Florida. Entonces, eso hizo que los demócratas una vez más perdieran en la Florida y como dijo Ramos, el periodista eh, el periodista latino Trump, que Trump pues descalificó y le impidió volver a la Casa Blanca. Como dijo Ramos, si en la elección de Clinton, lo que decidió todo fue la Florida y Arizona. Bueno, pues esta vez Arizona y Nevada fueron por Trump y de otro lado, pues ese cordón de arriba, del lado de los lagos, que es Midwest, o sea, el medio oeste, que generalmente ha sido republicano, pero Michigan y Wisconsin y Pensilvania, esos estados se llaman el Rust Belt, o sea, el cinturón del óxido, porque eran industriales, ¿no? Pues, o sea, producían hierro y bueno, por otras razones que tal vez desconozco un poco o desconozco. Eh, esos estados se los ganó Biden y eso constituye el gran triunfo. Pero Biden perdió Florida y no sabemos qué va a pasar en el futuro con esa enorme fuerza de la derecha procubana y latina en ese estado que es la puerta de los latinos a los Estados Unidos. Aquí dejo, muchas gracias. Eh, Creo que esta postura era importante de revelarse y pues la sociología no puede estar ausente de este gran debate que es tan importante eh, para los Estados Unidos, para Latinoamérica, para Colombia y para todo el mundo. Mil gracias.